Está con nosotros Ramón Luna desde Londres a través de Zoom. Y vamos a dar paso ahora a nuestra entrevista principal. Estamos con una persona a quien estimamos mucho, a quien venimos dando seguimiento desde los tiempos viejos de la ADP, no le estoy diciendo vieja, desde los tiempos viejos de la ADP, que uno era, cuando uno era reportero. Nunca hemos dejado de ser reportero, pero nos llena de satisfacción que esté con nosotros María Teresa Cabrera. Buenos días, María Teresa. Muy buenos días, el placer es mío. La visualizamos como una luchadora anticorrupción. Así es. Luchadora anticorrupción. En un momento fue Marcha Verde, hoy no sé si el movimiento como tal todavía existe, pero sí existe la dinámica de un grupo de personas de la sociedad civil de mantener el reclamo vivo de que se le ponga fin a la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. A propósito de este caso, Calamar, que ha puesto tras la reja a importantes dirigentes políticos, comienzan a decirse cosas de que esto es político, de que no es político. Yo no me imagino a un político, ni siquiera al presidente de la República, llamando a Miriam Germán y diciéndole, mira, tal cosa. Yo no me lo imagino, pero los políticos uno no sabe cómo verle los lanzamientos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, mira, yo creo que el que mejor explicó eso cuando era candidato fue Danilo Medina, que dijo que en este país no se puede perseguir la corrupción porque al político que lo acusan, le presentan una acusación de corrupción, de una vez dice que es política, que es persecución política. Eso lo explicó Danilo. Sí, magistralmente lo explicó. Magistralmente. Entonces, yo creo que en este país, como una de las características del sistema político nuestro, la corrupción y la impunidad se convirtieron en una especie de norma de vida, se convirtieron en algo por su cotidianidad, se convirtieron en algo normal, natural. Y los políticos llegaron a creerse que eran inalcanzables. Y asumieron siempre la idea de que la ley es simplemente para aplicárselo a los de a pie. Al que se roba una gallina, al que se roba un racimo de plátano en una finca o 7 chinolas, a la mujer que se roba un picapollo hambrienta, que la ley es para esos, para los de a pie, pero no para quienes tienen poder político o poder económico o ambas cosas. Y quizás por eso yo creo que se levantan una serie de argumentos intentando desacreditar el proceso sin precedente que lleva a cabo el Ministerio Público encabezado por doña Miriam Germán. Efectivamente, como tú indicaste en la introducción, el que conoce la trayectoria de Miriam Germán sabe que ni cuando negarse a recibir órdenes costaba la vida, ni siquiera en esos tiempos actuó de esa manera al servicio de ningún poder. Ha tenido una trayectoria profesional clara, diáfana, que se fundamenta en principios y por eso probablemente se toma el tiempo que se tenga que tomar para presentar expedientes que estén sustentados por una investigación rigurosa, robusta, que son lo que pueden garantizar terminar con sanciones. Yo creo que el pueblo dominicano en estos años, y concretamente en los 2 años ininterrumpidos de lucha en las calles, de marchas todos los domingos, conversatorio verde en todos los barrios y los distintos territorios del país y sectoriales, generó una conciencia de
por qué hay que combatir la corrupción. No importa la bandera que le arrope, no importa la clase social que represente, no importa el poder que se tenga. ¿Por qué? Señores, porque a fin de cuentas, el dinero que se roban desde la administración de la cosa pública es dinero del pueblo, porque cada centavo que el Estado, el gobierno como administrador del Estado gestiona, es dinero que aporta a la gente, que aporta el ciudadano, la ciudadana, a través de los impuestos que pagamos. Entonces, ese dinero debe estar orientado a garantizar el desarrollo humano, es decir, a garantizar servicios básicos eficientes, de calidad, que puedan llegar a todos y a todas. Entonces, si ese dinero que debe estar orientado a esos fines va a parar a bolsillos particulares, limitan, ponen más lejos la posibilidad de garantizar ese bienestar, esa calidad de vida de la gente. Y yo creo que el pueblo dominicano, un segmento importante, yo diría mayoritario, entendió que no podía seguir permitiendo como algo normal y natural el robo de lo público. Entendió que el dinero que hace falta para construir la carretera, vamos a decir Vallaguana, que tiene décadas luchando por una carretera, es de ese dinero que se puede hacer. Que los casi 1 millón de familias, de hogares, que viven sin acceso a agua potable, es con ese dinero que se le puede garantizar el acceso a agua potable, que es un derecho humano. Que todos los niños, niñas, jóvenes que están excluidos del ejercicio del derecho a la educación, ese dinero se puede utilizar para eso. En el caso Calamar, solamente en ese estamos hablando que lo que ha podido documentar el Ministerio Público, estamos hablando, señores, de 19,000 millones de pesos. Pero el problema de la vivienda social en la República Dominicana, con 19,000 millones de pesos, pudiera resolverse. Pero solamente lo que han devuelto, porque hay gente diciendo que eso es político. Dicen que es político. Pero ya hay gente que ha devuelto. Ya el Ministerio Público habla de 2,000 millones de pesos devueltos de gente que en ese caso dijo, mira, de lo que yo me robé te voy a devolver una parte porque yo no quiero ir para la cárcel. Exacto, porque han confesado. Porque han confesado. Y a confesión de partes, relevo de prueba, dice el refrán popular. Entonces, yo creo que el argumento de que hay que ser sensato, porque ahora la sensatez la confunden con impunidad. Para ser sensato hay que garantizar impunidad. No, ya no estamos en esos tiempos. La estabilidad que hay que garantizar, pero no hay que desestabilizar, porque no podemos resignarnos a aceptar que hay que vivir normalizando el robo del patrimonio que pertenece a todo un pueblo, y que 2 o 3 se apropien de él para darle fines, para propósitos muy particulares. Y está en capacidad, ven ustedes, que la parte de la justicia, la parte de los jueces, está en capacidad de asimilar que estamos frente a un cambio de actitud del Ministerio Público frente a los corruptos. Y que sean esos jueces capaces de juzgar y condenar a políticos. Mira, yo creo que en el sistema judicial, obviamente, recordemos que el Partido de la Liberación Dominicana, con todo el poderío que gobernó, también aprovechó para el control de todos los poderes, incluyendo el judicial. No hay que olvidar que el presidente de la Suprema Corte de Justicia
salió de la nómina del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, porque parece ser que eso sí es independencia, tú ves, sacarlo de la nómina del organismo de máxima dirección de un partido político. Pero aún así hay jueces de carrera que procuran cumplir su rol en función de lo que dice el marco normativo. Yo creo que estamos en presencia de un momento en que no es tan fácil que frente a un expediente que está público, que hay mucha gente que está fajada leyendo el expediente, mirando las acusaciones y lo que soporta esas acusaciones, es difícil salir con una decisión que no se pueda sustentar, porque hoy día la gente tiene más información, la gente tiene la posibilidad de ir más allá que lo que pueden expresar, las ideas que pueden difundir personas interesadas o que cumplen un rol, porque hay mucha gente que habla por encargo y no y con una intención clara de manipular. Por ejemplo, yo escucho mucho en algunas personas que hacen opinión pública decir que otro fracaso para el Ministerio Público, pero yo quiero que me indiquen cuál fracaso ha tenido el Ministerio Público de esta era. Yo quiero que me lo digan, que no sean los casos de los expedientes que fueron instrumentalizados, estructurados por la gestión de Jan Alain, como el caso Odebrecht, que nosotros dijimos desde el momento que se presentó el expediente, dijimos, ese expediente está hecho para garantizar impunidad. Y por eso no nos sorprendió el resultado, porque no hacía falta ser abogado para ver que no hubo la intención de investigar. Por lo tanto, no se quería encontrar evidencia. Cuando se iban a hacer los allanamientos, primero se anunciaron para que tuvieran la oportunidad de ocultar todo lo que quisieran ocultar. O sea, ese expediente fue estructurado por Jan Alain, por la gestión de Jan Alain. El caso de los 3 brazos, también. Sí, sí. Entonces, de esta gestión, ¿cuál es el fracaso? Porque quieren manipular diciendo, porque le hayan variado la medida de coerción. No, están respondiendo a un marco que establece el máximo de tiempo de medida de coerción, que no es la sentencia, sino la medida de coerción para completar la investigación y presentar la acusación formal. Un cambio de medida se quiere utilizar como para decir, el Ministerio Público, otro fracaso. No ha habido ni un solo fracaso, porque el caso Antipulpo, que ya se conoció el juicio preliminar, mandó a todos los implicados a juicio de fondo. Lo que quiere decir que las pruebas presentadas por el Ministerio Público tenían todo mérito. Ramón Luna, desde Londres, tiene una pregunta. Hay sectores poderosos e interesados que cualquier iniciativa dirigida a acabar con esta fiesta la van a torpedear. Hay sectores pagados con el único propósito de desacreditar el proceso. Tiene un valor incalculable que en esta lucha se envuelvan los gremios profesionales, la sociedad civil, todo el mundo. Esto tiene que ser una lucha colectiva, porque no hay un flagelo que le haya hecho más daño a la República Dominicana que la corrupción política. Y esa fiesta de impunidad con la que hemos vivido por décadas se traduce en niños que mueren porque no hay medicamentos en los hospitales, se traduce en una población pobremente educada porque no tiene los recursos necesarios para equipar apropiadamente sus escuelas. Eso se traduce en falta de infraestructuras que nos conviertan en un país medianamente desarrollado. Pero el que se cree
que esos jorocones que han bailado entre millones se van a quedar de brazos cruzados, está muy equivocado. Esto es una lucha titánica entre un grupo de personas que quieren adecentar la cosa pública y un grupo de bandidos que se han mantenido haciendo lo que le da la gana al margen de la ley, y eso no puede ser. Mira, este caso, Ramón y María Teresa, tiene una serie de particularidades que no lo habíamos visto en casos anteriores. No habíamos visto caso anterior que un candidato presidencial reciba dinero en efectivo fruto de la corrupción. Por saco. Eso no se había visto. Por saco, maleta, bultos, fundas. Y además utilizando los camiones blindados de un banco como el Banco de Reserva, que es patrimonio del pueblo dominicano. Así es. Eso no tiene precedente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Ramón. Es una lucha titánica porque estamos frente a dos opciones: o colocarse del lado del imperio, de que se mantenga el imperio de la impunidad, que es el estímulo fundamental de la corrupción, o del lado de la lucha, del combate real a la corrupción, como forma de poner fin a la impunidad, que es la que hace posible, la que estimula la corrupción. Solamente la certeza de que no le iba a pasar nada pudo llevar a estos funcionarios, empresarios, que se combinaron todos para cometer estas acciones, señores, en un periodo de transición, donde sabían que ya estaban fuera del poder, pero la certeza de que a los grandes, a los que tienen poder, no se le aplica la ley, lo llevó a seguir y armar ese proceso que no estaba envolviendo dos cheles. Eso es porque siempre había sido así. Exacto. Estamos ante un cambio de ciclo y la gente no asimila, y ahí está la hemeroteca. El peor enemigo de un político es la hemeroteca, porque muchas veces los políticos se despachan creyendo que lo que ellos dicen va a caer en saco roto y en el olvido, y no es así. Hay una serie de precedentes que invitaban a estos funcionarios a seguir haciendo lo que les daba la gana, porque nunca habíamos tenido régimen de consecuencia. Pero yo te lo dije, sí, en el 2012. Sí. Pero lo peor de eso es el mensaje que eso le manda a toda la sociedad. Claro. Tú sabes la cantidad de jóvenes en la República Dominicana cuya única aspiración es encontrar dónde cometer un acto delictivo para conseguir recursos. Pues, tomando de ejemplo a estas personas que debieron actuar correctamente porque nos representan en lo público. Eso es terrible, el daño moral que se le hace a una sociedad cuando desde los estamentos de poder se mandan estos mensajes. Porque ¿con qué calidad moral le dice un político a un ciudadano que cumpla la ley cuando él no lo hace? Así es. La corrupción y la impunidad frenan los propósitos de desarrollo. Por eso, porque el dinero que debe orientarse a garantizar servicios de calidad va a parar a los bolsillos de los ladrones. Daña la democracia también, frena la concreción de la democracia, porque desacredita las instituciones y la gente pierde la confianza en las instituciones, y sin instituciones creíbles no se construye democracia, y daña la moral colectiva de la sociedad. Por eso que dice Ramón, porque envía un mensaje a las jóvenes generaciones que va en contravía de la moral colectiva. Yo recuerdo que cuando se presentaban estudios de opinión, el tema corrupción no aparecía en los primeros lugares como interés de la sociedad. Yo siempre decía, no es que la gente no le interesa, es que se le presentan el tema corrupción a la población junto con el problema de la inseguridad, el problema del hambre, y es lógico que si usted le pregunta a la gente cuál es el tema de mayor interés
El primero es el hambre, luego la seguridad y quizá en un último lugar el tema de la corrupción. Ahora bien, lo que representó Marcha Verde en ese cambio de mentalidad de la sociedad dominicana, ¿puede mantenerse hoy? ¿Están las organizaciones aglutinadas en torno a esos propósitos de mantener viva esa conciencia colectiva de que la corrupción hay que enfrentarla, de que la impunidad hay que acabar con ella? Mira, yo casi escucho sugerencias de personas que publican opinión, casi sugiriendo, miren, olvídense de eso, dejen eso, porque ahora ese tema no es importante para la gente. Yo tengo otra lectura del posicionamiento del tema en las encuestas de opinión. Yo creo que se convirtió en el principal problema cuando pusimos en relieve lo que estaba pasando y cómo la corrupción y la impunidad tenían un impacto en la vida cotidiana de la gente, cómo le afectaba su vida cotidiana. Ahora, en este momento, es entendible que no sea el problema principal. ¿Tú sabes por qué? Precisamente por el trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Porque aquí nunca se había visto, ¿cuándo usted había visto un general sentado en un tribunal? ¿Cuándo? Generales activos. Y general activo y general que estaba ahí en la espalda del primer mandatario. Hay dos que eran los jefes de seguridad del presidente. Es decir, que no estamos hablando de cualquier general. No, tampoco. no. Eso nunca se había visto. ¿Cuándo usted había visto apellido Sonoro en un expediente? Eso no se había visto, no conocíamos eso, no habíamos vivido eso. Es primera vez que se está diciendo la ley se aplica para el chiquito y para el grande. Y aquí hay, ustedes mencionan apellidos sonoros, señora, aquí hay apellidos, Ramón, que si uno lo menciona aquí tiembla la tierra, que han devuelto dinero. Que han ido donde el Ministerio Público y le dije, mira, yo no quiero ir para la cárcel, yo devuelvo estos cuartos. Y no solo devuelven, sino que aportan a la investigación información relevante para sustentar y poder desmantelar esa estructura. ¿Entiendes? Entonces, en Santo Domingo siempre ha habido familias y grupos económicos que han visto el país como una propiedad privada. Hay familias y grupos económicos que siempre se han entendido por encima de los demás, por encima de las instituciones, por encima de todo. Se han sentido, son monarcas, más que empresarios, son monarcas. Pero decirte, Ramón, que justamente gracias a esa labor que viene haciendo el Ministerio Público, hay familias de esas que se creían así, o que quizás puedan serlo, que han devuelto dinero y han contribuido con la investigación de los casos de corrupción. Pero lo menos es el dinero, Wilkin, lo del dinero, porque hay familias para que esas cantidades son insignificantes para lo que tienen. Estamos hablando del impacto moral de eso, del impacto moral. Sería bueno que aparte de la devolución del dinero se haga un ejemplo y se envíen a las cárceles a muchas de los miembros de esas familias. Ahí sí es verdad que el mensaje de que todos somos iguales ante la ley tiene un impacto positivo. Porque si tú me dices a mí que yo me robo 10 millones y con devolver 8 resolví mi problema, pues yo lo intento. Si no me atraparon bien, me quedo con los 10, y si me pillaron, devuelvo 8 y me quedo 2. Como quiera hay un delito. Sí, eso es cierto. La devolución del dinero tiene que ir acompañada de una sanción ejemplar, de que paguen una deuda moral, que cuando esas personas lleguen a un sitio público sean despreciadas porque fueron a la cárcel porque cometieron un delito. Así claro. Como nosotros nos espantamos cuando se nos sienta al lado a alguien que fue puesto en libertad después de haber cometido un homicidio. Nosotros no queremos que nuestros hijos se aproximen a personas que han estado en las cárceles por problemas de tráfico de droga. Entonces, ¿por qué los de droga? ¿Por qué los de homicidio sí?
y lo de corrupción política no. Mira, yo creo que el tema de la devolución, primero no quedan liberados de sanción, porque lo vimos con el caso Antipulpo. Están sancionados. En el caso del exdirector de OISOE, tiene una sanción ahora. Está condenado. Claro, está condenado. Y devolvió mucho dinero en efectivo y también bienes que reconoció, porque la confesión es el elemento clave aquí. La sanción y el aporte, la colaboración para poder dar con esa estructura, porque miren, ese entramado, sin ese nivel de colaboración, no es fácil. Sí, porque y en justicia no es suficiente que tú sepas, que tú crees, que tú estás seguro de que pasó. No es suficiente eso, tiene que poder demostrarlo, tiene que poder presentar las evidencias. Y entonces ahí es que está esa estrategia, a mí me parece importante en ese sentido. Primero porque hay sanción. Segundo, devuelven bienes, confiesan, admiten su culpabilidad y aportan información relevante para poder desmontar el entramado. Sí, porque la gente tiene que entender que el que comete estos actos ilícitos lo hace diseñando estrategias para que no lo descubran. Claro que sí. Siempre está hecho también para que los de abajo sean los que carguen. Los que paguen. Entonces ya, oye bien, porque oye qué cosa más interesante pasa. Esa gente que negocia con el Ministerio Público no es solo, como se quiere decir, por testimonio verbal, no, esa gente aporta pruebas. Esa gente va y lo lleva donde era. Permite seguir el rastro del dinero. Claro, le establece el curso del proceso, ¿entiendes? Entonces, porque generalmente también deciden guardar su archivo aparte, porque saben, muchas personas que son subalternos, por ejemplo, cumplen esa función y saben que al final la tasa va a tratar de romper por lo más débil. Sí. Entonces se protegen y guardan alguna evidencia. Y alguna de esa gente lo que ha sido es extorsionado. Claro que sí. Extorsionado. Y yo entré un día a la oficina de un amigo empresario y lo encontré peleando. No, lógicamente no voy a decir el nombre. Lo encontré peleando por teléfono con una persona que no sé quién era. Y luego que él termina la llamada y te traya y rompe y cosas, dice, no, porque carajo, no es verdad que yo le voy a dar el 50%. O sea, es un empresario constructor que estaba peleando con un funcionario del gobierno de Danilo Medina, porque lo estaban extorsionando, tratando de quitarle el 50% de lo que le debían. Una cosa señores, el empresario constructor que paga el 50% de lo que le deben para que le paguen, termina quebrado. Claro, porque no. Termina quebrado porque él no se ganó el 50%. Trabajó para el inglés, por eso es que los empresarios sobrevalúan las obras. Exactamente. Porque en el presupuesto de la obra tú tienes que incluir lo del funcionario. Lo del soborno. Lo del soborno, eso no es a lo loco. Y al final tú tienes que una obra termina costándote 3 veces lo que realmente cuesta. Es así, claro, así. Por eso. Y se normaliza eso. Entonces, la sobrevaluación se normaliza. En este caso Calamar, Bolívar Ventura, que yo digo que debió ser juzgado en el 2012 junto con Félix Bautista, y no lo hubiésemos encontrado ahora en este otro caso, porque es que debemos poner costo a las situaciones cuando se presentan. Si aquella vez, con la soberbia que Félix Bautista enfrentó a Domínguez Brito en el tribunal, ese tribunal hubiese dicho, como tercero imparcial, hubiese dicho, no, ¿quién era el juez? Creo que era... que lo había puesto él mismo. El juez era Moncoso Segarra. Claro, del Comité Central también. ¿Cómo iba a jugar? Si en ese momento el juez en pantalona y dice, condenado a los corruptos, ya ahí en este caso, hubiésemos tenido una pata menos.
hubiésemos tenido una pata menos. Pero ese tipo... gatos cuidando longaniza. ¿Cómo es? Eso era un grupo de gatos cuidando longaniza. Esa gente se conocían todo y tenían sus vínculos y sus cosas. Esa gente, muchachos, tú estás esperando resultados de una asociación de malhechores. Esa gente tenía su contubernio y esa gente, eso fue una obra de teatro. Entonces fíjate que en este caso, un fin serio. En este caso, dice el expediente del Ministerio Público, en el caso de Bolívar Ventura, que lo extorsionaron para pagarle, le dijeron, no, tú tienes que dar tanto para la campaña de Gonzalo Castillo, para la campaña del PLD. Y el hombre en un ratito buscó 527 millones de pesos. 527 millones de pesos, ¿para qué? Para que le puedan pagar lo que le debían. Señor, esto son unas cifras. Es impresionante, pero además, yo no sé cómo la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández no han reaccionado, porque esos cuartos fueron utilizados en la pre-campaña del PLD, en el algoritmo de que habló Leonel. No hubo tal algoritmo, el algoritmo fue ese, señores, los cuartos que usaron en esa pre-campaña. Yo creo que también el discurso de dos de los precandidatos que renunciaron, al momento de explicar por qué renunciaban a la precandidatura, Amarante Barret y Reinaldo Pared. Amarante Barret y Reinaldo, a mí me parece que dan cuenta de esto que está ahora documentado en este expediente. Yo pienso que los dominicanos y las dominicanas, donde quiera que estemos, que aspiramos a vivir en un país que se gestione la cosa pública con un mínimo de decencia, tenemos ahora la tarea de defender la continuidad del proceso que se ha iniciado. Por eso, a tener respuesta a eso que tú estás diciendo en las elecciones del 2024. Esas elecciones van a determinar en qué medida el pueblo dominicano valora estas iniciativas. Correcto, pero desde el ejercicio de la ciudadanía tenemos que hacer sentir nuestra postura a favor de la continuidad de ese proceso y que la justicia llegue donde quiera que tenga que llegar, que investigue a todo el que tenga que ser investigado y que se someta a la justicia a todo el que tenga que ser sometido. En ese sentido, que conecto con la pregunta que tú me hacías ahorita, teníamos una iniciativa para una movilización con ese espíritu para el domingo, pero decidimos suspenderla por los anuncios que hizo el PLD. Consideramos que no era prudente mantener la actividad para la misma fecha, pero vamos a retomarla y vamos a encontrar las formas creativas, la forma cívica, pacífica, ordenada, como siempre fueron las marchas que organizamos durante el 17, el 18 y una parte del 19 en la Marcha Verde. Para decir, esa manifestación estaba convocada para mañana, sí, en la mañana frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Nosotros habíamos convocado un grupo de ciudadanos y ciudadanas y organizaciones, una jornada a las 4 de la tarde, frente a la Procuraduría, para expresar el respaldo, celebrar el proceso que está llevando a cabo el Ministerio Público, encabezado por doña Miriam Germán. Pero en virtud de que el PLD había anunciado convocatoria de movilizaciones y demás, consideramos prudente no hacerlo en esa fecha. Pero se va a retomar
y sin duda va a haber un proceso sistemático de acompañamiento, de apoyo, de respaldo a ese esfuerzo que están haciendo desde el Ministerio Público. Está pendiente la fecha entonces. Exacto. Para ese evento. Así es. Sí, y tiene lógica. Es importante evitar conflictos porque el objetivo de esta acción no es provocar un enfrentamiento. No, para nada. Es un enfrentamiento con gente que ha sido víctima de la corrupción también. Exacto. Porque los que están encendiendo velas del PLD, Ramón, amigos oyentes, también son víctimas del PLD y de los partidos, víctimas de la corrupción, víctimas, porque son gente pobre o clase media que tampoco tienen servicio de agua, que no tienen servicio de carretera, que no tienen servicio de nada, debido justamente a la corrupción. Exactamente. María Teresa, un mensaje final porque llegamos La invitación es a mantenernos atentos y atentas y a encontrar formas creativas de expresar nuestro respaldo a ese proceso que está llevando el Ministerio Público en esta etapa, que no tiene precedente en la historia de la República Dominicana y del Ministerio Público. Ramón, llegamos al final. Bien, parece que Ramón no nos escucha, pero Ramón Luna desde Londres. Estoy aquí y quería terminar diciendo que tienen que tener cuidado con ese tipo de actividad porque estos delincuentes sin escrúpulo no tienen miramiento y tratando de reventar esas actividades que son legítimas y con las mejores intenciones, son capaces de dañar a personas que se presenten a estas actividades. Hay que tener cuidado con esas cosas porque ellos son capaces de eso. Bien, bueno, muchísimas gracias, señores. Vamos a mantener el llamado a participar de manera pacífica en cualquier manifestación, que siempre es importante.